Mis queridos hermanos y amigos que están aquí presentes o los que están también en la internet, que tienen derecho a que nosotros nos acordemos que ellos están ahí y escuchando y mirando. En este mes de septiembre nosotros estamos repitiendo esta frase que aparece en la pantalla, que usted tiene en el boletín y que yo imagino que todo el mundo se acuerda. ¿Cómo dice? Somos iglesia, somos llamados. Somos iglesia porque, como decíamos hace un rato, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el lugar. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Por eso decimos, somos iglesia. Recordando, la palabra iglesia, como hemos dicho en estos domingos de este mes, viene de esta palabra griega, aunque tú no sepas griego, pero yo quiero saber si alguien recuerda lo que hemos dicho en estos días. Eclesía. Eclesía es esta palabra. ¿Y qué quiere decir eclesía? No es separado. Es pariente de eso, pero no es separado. ¿Quién recuerda qué quiere decir? Llamados. Llamados hacia afuera. Muy bien. Llamados hacia afuera. Porque esto quiere decir hacia afuera y esto es un llamado. Por eso es que estamos repitiendo la frase que dice: somos iglesia, y aunque la palabra iglesia ya incluía en su sentido original lo de ser llamado, pero en español no se ve tan clarito, ¿verdad? Entonces, para que esté bien clarito, decimos: somos iglesia, somos llamados. Somos llamados. Y eso nos está haciendo a nosotros pensar en algunas preguntas con respecto a eso. El primer domingo estábamos diciendo, ok, llamados, pero ¿por quién? ¿Quién es ese que nos llama? Porque la palabra iglesia no lo dice, solamente dice llamados, pero ¿quién es quien llama? Y estábamos viendo que somos llamados por Dios, somos llamados por su gracia, ¿te acuerdas? Somos llamados por medio de Jesucristo. La semana pasada, que fue el segundo domingo, estuvimos pensando, la pregunta era, ok, llamados, pero ¿a dónde? ¿A dónde? Cuando se nos llama hacia afuera es para ir ¿a dónde? Y entonces vimos que somos llamados por Dios para entrar en su reino, a compartir su gloria. Qué privilegio para nosotros, un privilegio que no merecemos. Pero hemos sido llamados por Dios para entrar en su reino. Ahora, en este día de hoy en particular, vamos a pensar en este versículo de Romanos 8:28, pero solamente hemos copiado aquí un fragmento del versículo porque nos queremos fijar en esa parte que dice, léelo conmigo: Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Otras versiones dicen de acuerdo con su plan. Pero es la misma idea. La idea es que Dios tiene un propósito al hacer ¿qué cosa? Al llamarnos. Antes de Dios llamarte a ti, ya se había hecho un plan, un propósito. Y entonces, de acuerdo con ese propósito que hizo, te llamó. Esa es la idea. Por eso nosotros podemos repetir esta frase hoy, que viene siendo la idea central de nuestra meditación de hoy. Dice: hemos sido llamados por Dios con un propósito. Hemos sido llamados por Dios con un propósito. Vamos a orar. Y ahora, Señor, te rogamos tú nos hables, nos enseñes y tu Espíritu Santo nos guíe a entender tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que fuimos llamados con un propósito, hermano. Mírate para el que tienes al lado tuyo o detrás, me da igual. Y dile: fuimos llamados con un propósito. Díselo. Es más, si le dijiste así, vamos a cambiarlo ahora un poquito y dile: fuiste llamado o llamada. Dile así: fuiste llamado o llamada, según que sea, con un propósito. ¿Tú sabes? Porque eso de fuimos llamados suena tan general, ¿verdad? Suena muy ambiguo, muy general. No, fuiste llamada con un propósito. Eso es lo que estamos pensando. Dios tiene un plan y te llamó a ti como parte de ese plan. Por tanto, la pregunta que entonces nos queremos hacer hoy es: ¿cuál es ese plan? ¿Cuál es ese propósito? Porque si el pastor está diciendo, bueno, es la Biblia la que lo dice, que Dios nos llamó de acuerdo con su propósito, ahora yo necesito saber cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Imagínate que una persona te mande a buscar
hazme el favor, dile allí a Juanita que se presente en mi oficina mañana a las 8:30 de la mañana. Pero no le decimos aquí. Ahora Juanita no duerme esta noche. Bueno, yo por lo menos soy así. Yo no soy Juanita. Pensando, ¿para qué me habrá mandado a buscar? Edna no está aquí ahora, déjame aprovechar. Edna tiene la costumbre de cada rato me dice, mañana lo voy a llamar para hablar. Ahora yo te voy esta mañana, me rompo la cabeza. ¿Qué será esa cosa tan misteriosa? Sí, misteriosa, porque si yo te voy a hablar de un trabajo que tenemos que hacer, yo te digo, oye, tenemos que hablar del trabajo ese, mañana hablamos, ¿verdad? Pero ella nunca me dice. Ella si me lo deja en la incógnita, me dice, mañana lo llamo, mañana hablamos. Y estoy yo 24 horas pensando, ¿de qué será que ella me habla? Cuando al fin me habla de lo que sea, no es ella, ¿no? Entonces digo, mira lo que es. Dios te llamó con un propósito. Ahora, si tú lo piensas bien, lo que tú querrás saber en este momento es cuál es ese propósito por el cual me llamó. Por eso hemos llamado nuestra meditación de hoy, llamados ¿a qué? ¿A qué? Yo quiero saber a qué me llamó Dios. Ya yo sé que fue Dios el que me llamó. Ya yo sé que me llamó para entrar en su reino, pero ¿para hacer qué? Eso es lo que queremos nosotros ver hoy. ¿Cuál es el propósito para el cual Dios nos llamó? ¿Cuál es el plan ese de Dios para mí? Para nosotros como iglesia, porque no te llamó a ti solo. Eso lo vamos a ver en la próxima ocasión, pero nos llamó como iglesia. Como llamados por Dios, ¿cuál es el plan de nosotros? Por eso decimos llamados. ¿Llamados a qué? Vamos a considerar tres propósitos. Tres propósitos por los cuales Dios nos llamó. Tres propósitos. Los vas a escuchar, los vas a ver en la pantalla, los vas a poder seguir en los pasajes bíblicos, los tienes en el boletín, aquí por detrás, te los puedes después chequear, tenerlos en tu casa, repasarlos, comentarlo con otra persona. Estos son los tres propósitos. Y el primero que está ahí en la palabra de Dios es este. Hemos sido llamados a ¿qué? A ser de Jesucristo. Miren, eso es lo primero. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Más importante que cualquier cosa que Dios quiere que tú hagas, es lo que Dios quiere que tú seas. ¿Entendiste esa frase? La voy a decir otra vez. Más importante que cualquier cosa que Dios quiere que tú hagas, es lo que Dios quiere que tú seas. Es más importante el ser que el hacer. Porque cualquier cosa que tú hagas o cualquier cosa que tú expreses va a partir de lo que tú seas. Y si al final tú haces muchas cosas, pero no se corresponden con lo que tú eres, ¿cómo se llama eso? Hipocresía. Una hipocresía. Una mentira. Por eso es muy importante, en primer lugar, lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y lo que Dios quiere que nosotros seamos, antes que cualquier otra cosa, Dios quiere que nosotros seamos ¿de quién? De Jesucristo. Dios te llamó para que tú fueras de Jesucristo. Dios no es que te llamó para que tú vinieras a una iglesia y aquí tuvieras compañía y te sintieras mejor. Dios no es que te llamó para bendecirte y que tú tengas dinero. Dios no te llamó para darte salud. Dios te llamó para ser de Jesucristo. ¿Entiendes eso? Si no eres de Jesucristo, estás aquí perdiendo el tiempo, ya lo sabes. Miren lo que dice la Biblia en la carta a los romanos. ¿Quieren leerlo conmigo? Dios los ama y los ha llamado a que... Dile que está al lado tuyo. Dios te llamó a ser de Jesucristo. Ahora, este propósito, ¿te fijaste que el pastor no lo inventó? Que lo dice la Biblia. Dice, Dios nos ha llamado ¿a qué? Fíjate que el mensaje de hoy se llama ¿llamados a qué? Bueno, ¿llamados a qué? A ser de Jesucristo. Ahora, eso implica tres cosas. Ser de Jesucristo implica tres cosas. Y las vamos a mirar rapidito. La primera, la más obvia, significa pertenecer. Diga pertenecer. Pertenecer a Jesucristo. Pertenecer a Jesucristo. Dice Romanos 7:4. Lo que ustedes eran antes, murió. Ahora
pertenecen a otro. ¿A quién? A Cristo, que resucitó de la muerte. Y puesto que le pertenecen, otra vez la misma palabra, pueden vivir una vida útil para Dios. Así que Dios quiere que nosotros, ¿qué cosa? Pertenezcamos a Jesucristo, que seamos de Él. De hecho, mis hermanos, de hecho, si lo pensamos bien, somos la iglesia de ¿quién? De Jesucristo, no de ningún otro. Nosotros no somos la iglesia de ningún hombre o mujer, para lo que eso tenga que ver. A veces tenemos la mala costumbre de cuando estamos pensando así entre nosotros, hablando entre nosotros, decimos, por ejemplo, anoche fuimos a una actividad, ¿verdad?, en la iglesia de Getsemaní, y para alguien que no se da cuenta decimos, la iglesia del pastor Felipe Rodríguez. Yo sé que lo decimos como una manera de identificarnos, La iglesia del pastor Alberto Caña. La iglesia de... No, es la iglesia de Jesucristo. Yo entiendo que no lo estamos diciendo con una mala intención ni nada, es una manera de tomar un punto de referencia. Yo entiendo. Pero la realidad es que la iglesia no es de ninguna persona, ni aunque sea el pastor, ni aunque sea que sea un pastor que tuvieron por 80 años. Que no creo, pero... Ni aunque sea el pastor que lo comenzó, ¿no? La iglesia es la iglesia de Jesucristo. Porque el Señor nos llamó a ser, ¿de quién? ¿De quién? De Jesucristo. Esa es la idea. Por eso es que somos la iglesia de Jesucristo. El mismo Jesucristo describe, por ejemplo, a su iglesia. Muchas veces lo describió usando la metáfora de las ovejas. ¿Te acuerdas? Nosotros somos sus ovejas, o sea, su rebaño, y Él es, ¿qué cosa? El pastor de las ovejas, así que somos su rebaño. El apóstol Pablo usa mucho otra imagen diferente para referirse a la iglesia. Compara la iglesia con un ¿qué? El apóstol Pablo muchas veces con un cuerpo. Muy bien. ¿Y la cabeza de ese cuerpo quién es? Jesucristo. Otra vez, como es la iglesia de Jesucristo, se le llama el cuerpo de Cristo. Exactamente. La otra cosa que implica esto de ser de Jesucristo es que somos llamados no solo a pertenecer, sino a tener comunión con Jesucristo. A tener comunión con Jesucristo. En teoría, al menos, pudiera ser que una persona diga, ok, yo pertenezco a Jesucristo, pero no me interesa para nada a Jesucristo. Él por allá y yo por aquí. En teoría pudiera ser. Por eso es que es importante recalcar que no es solo pertenecer a Jesucristo, sino tener, ¿qué cosa? ¿Con qué quiere decir esto de tener comunión con alguien? ¿Qué cosa quiere decir esto? Comunicación, relación, ¿qué más? Armonía, ¿qué más? Afinidad. Tener cosas en común. Allí vamos después. Otras versiones traducen compartir la vida con Jesucristo, participar de la relación personal con Jesucristo, vivir en unión con Jesucristo, participar de la gloriosa amistad con Jesucristo. Eso es lo que quiere decir tener comunión con Jesucristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dios nos ha llamado ¿a qué? A tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y dice, el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan, sigan ¿qué? Unidos a mí. Y yo seguiré unido a ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma separada de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. La idea es que cuando una rama, imagínate, la vid es la planta que da las uvas. Imagínate que una rama se corte. No, ni siquiera tiene que estar muy lejos, fíjate. Si ya está cortada, aunque yo la ponga ahí al ladito de la planta,
¿qué va a pasar con esa rama? ¿Servirá para algo? ¿Llegará a dar racimos, frutos, uvas? No. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. No solamente es que tienes que estar aquí cerca de donde estoy yo, es que tienes que estar unido a mí, dice. Unido, unido. Unido, como cuando la rama originalmente estaba en el tronco, que ¿qué pasaba? El alimento, tú sabes, la savia, estos líquidos con toda la vida ahí que fluyen a través de la planta, pasan naturalmente, ¿verdad? Sin esfuerzo ninguno. Pasan a la rama y ahí traen vida y todo lo que tienen que traer. Nosotros tenemos que estar unidos a Jesucristo de esa forma. Tener comunión con Él de esa manera, porque dice Él, tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. Y la otra cosa que implica esto de ser de Jesucristo es que nosotros lleguemos a ser moldeados, repita, moldeados como Jesucristo. Ser Jesucristo es pertenecer a Jesucristo, diga pertenecer. Tener comunión con Jesucristo, diga comunión. Y ser moldeados como Jesucristo, diga moldeados. Esta parte no nos gusta, ¿sabes? No nos gusta. Porque si nosotros fuéramos, si nos pudiéramos imaginar, si nosotros fuéramos una bola de arcilla, lo que en inglés se llama clay, del barro este que se usa para hacer figuras, si nosotros fuéramos esa arcilla y el alfarero o el escultor empezara a darnos golpes, a aplastarnos, a picarnos en pedazos, a volvernos a juntar, a volvernos a aplastar, a empujarnos por aquí, nos empuja por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, nos tuerce, nos saca un pedazo, nos va alando hasta que nos hace un tubo así, y después dice no quedó bien y nos vuelve a aplastar. Si nosotros fuéramos la silla esa, ¿qué cosa diríamos? Ay, qué delicia, qué comunión con el alfarero, diríamos así. No. ¿Verdad? Así que esta idea de ser moldeados no es una idea que, si tú la analizas bien, no suena agradable, no suena cool, no. Lo que sí es agradable es el resultado final. El proceso puede que no sea bueno, puede que duela, pero el resultado final, ¿cuál es? ¿Cuál es? No lo adivinen, ¿cuál es? Llegar a ser como Jesucristo. Ese es el resultado final. Mira lo que dice Romanos 8:29. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser como ¿quién? Como su Hijo y semejantes a Él. Eso es lo que el Señor quiere de ti, ¿sabías eso? Este es el propósito por el cual Él te llamó. Para que al final tú llegues a ser como ¿quién? Como Cristo y semejante a Él. Mi hermano, el segundo propósito por el cual Dios te llamó, el primero era ser de Jesucristo. El segundo es este, que no nos gusta mucho, pero es bien importante. El Señor nos llamó para ser santos. Mira cómo lo dice y dónde lo dice. A todos los que estáis en Roma, esta es la carta a los romanos. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Otra vez, el título de nuestra meditación hoy es llamados a qué. Vamos a hacerle esa pregunta al versículo este. ¿Llamados a qué? A ser santos. El otro versículo decíamos llamados a qué, y decía llamados a ser de Jesucristo. Este le decimos llamados a qué, y nos dice llamados a ser santos. Precisamente esto de ser santos es lo que significa cuando pensamos en el significado de la palabra iglesia como llamados hacia afuera, como apartarnos. Eso es lo que significa ser santo. Así que de suyo ser parte de la iglesia conlleva el llegar a ser santo. ¿Pero qué significa ser santo? Esta palabra que es tan importante, pero que no sé si para ti está teniendo el significado que debe tener, o si estás entendiendo. Rapidito vamos a pensar
En la época del Antiguo Testamento, cuando se usaba la palabra Kadosh, que significa santo, ¿qué quería decir? Y en la época del Nuevo Testamento, cuando se usaba la palabra Hagios, que significa santo, ¿qué quería decir? Esta era la palabra que se usaba en el Antiguo Testamento. En hebreo, la palabra Kodesh era la palabra en general para la gente. Y significa o se usa para hablar de objetos o personas que pertenecen a Dios, apartados para su servicio. Se aplicaba lo mismo a personas que se aplicaba a un edificio cuando era apartado para Dios, únicamente para su servicio. Se aplicaba a los objetos del templo, de oro, de bronce, de madera, de lo que fuera. Siempre que fueran objetos que pertenecieran a Dios y que estuvieran apartados para su servicio. Por eso se llega a hablar en la Biblia hasta de calderos santos, porque eran calderos que pertenecían a Dios y eran apartados para su servicio allí en el templo, en lo que se preparaba allí en los altares y aquellas cosas. Eso era en la época allí de Israel, en la época del Antiguo Testamento. Eso es lo que quería decir santo. Una persona era una persona santa cuando era una persona perteneciente a Dios y apartado para su servicio. En un sentido, fíjate, hasta el pueblo de Israel completo era un pueblo santo. ¿Por qué? Porque era un pueblo que pertenecía ¿a quién? A Dios, y que por lo menos, supuestamente, debía estar apartado para el servicio de Dios. Ahora, el pueblo de Israel debía entonces ahora demostrar eso en la vida práctica. ¿Cómo? Manteniendo la distinción que Dios le enseñó en la Biblia entre lo que es limpio y lo que es inmundo, entre lo que es limpio y lo que es impuro. Y ahí tienes, por ejemplo, el libro de Levítico en la Biblia. Cuando yo era muchacho, una vez, una Biblia que yo tenía, que por cierto se me extravió, no sé qué se hizo, pero era la Biblia que yo usaba para estudiar. Y yo una vez empecé a leer el libro de Levítico y yo dije, este libro puede parecer un poquito raro para la mentalidad nuestra y demás, pero yo voy a tratar de sacarle el mayor provecho posible. Y entonces agarré un highlighter. ¿Saben lo que es un highlighter? Esto que tú subrayas así, queda un colorcito destacado, como un marcador, pero que sirve no para manchar algo, sino un colorcito para destacar, amarillo generalmente. Pero yo usé de dos colores. Y entonces cada vez que yo iba leyendo, si yo encontraba la palabra santo, limpio, puro, le daba un color. Por ejemplo, hazte la idea, un color verde. Santo, limpio, puro, todo lo que más o menos tenía ese significado. Muchas veces aparece, muchas, en el libro de Levítico. Pero cada vez que me encontraba la palabra impuro, inmundo, o alguna palabra similar que aparece también muchas veces en el libro de Levítico, le daba entonces otro color. Por ejemplo, un color medio rojo. Cuando terminé, yo podía hacer así, pasar las páginas, ir mirando, y sin leer, solo a simple vista, yo me podía dar cuenta que el tema del libro de Levítico era el contraste, la diferencia entre lo que es limpio y lo que es impuro. Porque aparecen montones de veces en ese libro, o bien limpio, o bien puro, o estas cosas, o bien inmundo, o bien impuro, y todo esto, y haciendo un contraste, porque te dice, esto es limpio, esto es impuro, esto es santo, esto es inmundo. Y todo con una serie de leyes y mandamientos y requerimientos y regulaciones. Pero al final entonces, ¿cuál era el propósito de todas esas regulaciones? Que el pueblo de Israel, que supuestamente debía ser un pueblo santo, apartado para Dios, entendiera la diferencia, la distinción entre lo que era limpio, santo, puro y lo que era inmundo, impuro. Para que ellos entonces ahora pudieran vivir demostrando con su vida que eran santos, que pertenecían a Dios, que estaban apartados para su servicio. Lamentablemente esto no siempre sucedió así, pero esto era el propósito de Dios con ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento, ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego. En el Nuevo Testamento la palabra que se usa es la palabra hagios, que significa también santo. En el Antiguo Testamento en hebreo era kodesh, y en el Nuevo Testamento es la palabra hagios, que significa
propiamente significa separado. Separado. En este caso particular podemos decir que sería separado del pecado y consagrado o dedicado a Dios. Eso es lo que significa ser santo. No, los santos no son los muñecos que alguna gente pone en las paredes. No, esos no son los santos. Santo es una persona viva, de carne y hueso como tú y como yo, que se ha apartado del pecado, de lo inmundo, de lo que a Dios no le agrada, de lo que va contra la ley de Dios. No importa que todo el mundo alrededor tuyo lo haga, ese no es el criterio. El criterio es lo puro, es lo que le agrada a Dios. Correcto. Entonces, me aparto de lo que no le agrada a Dios para hacer lo que a Dios le agrada, para vivir dedicado o consagrado a Dios. Ahora, consagrado o dedicado a Dios no quiere decir que me voy a meter a monje o a monja y me voy a trancar en un convento y me voy a dedicar a vivir toda mi vida en eso. No, eso no es lo que significa. Si tú eres maestro, si tú eres empleado de una oficina, si tú eres médico, si tú vendes en una tienda, si tú eres estudiante, lo que tú hagas, allí tú puedes ser una persona separada del pecado y consagrada a Dios. Sí puedes. Aún en este tiempo, sí puedes. Sí puedes. Muchos lo hacen. ¿Y tú? Esto es lo que significa ser santo en el Nuevo Testamento. Es más, en muchas ocasiones, Pablo en sus cartas, cuando está refiriéndose a los cristianos, en vez de decir los cristianos, dice a los santos. Servir y ayudar a los santos. Otra vez, no está hablando de los muñecos que alguna gente pone. No. Los cristianos no tenemos nada que ver con eso. Está hablando de nuestros hermanos cristianos que han sido separados del pecado y consagrados a Dios. El apóstol Pedro en un versículo muy conocido dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa. Ustedes son, sí, no sigan, después vamos a ver eso en otro momento, pero la frase ahora que me interesa cuando dice nación santa. Ustedes son una nación santa, quiere decir una nación separada, apartada y consagrada para Dios. Ahora quiero que tengas claro esto. Quiero que tengas claro esto. Ser santo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es el llamado que Dios nos hace, que Dios te hace a ti también, en primer lugar, es un estado de nuestra vida. Un estado al cual Dios nos llama por gracia, a través de la redención en Jesucristo. Dios te llamó, Dios quiso transformarte en una persona santa, una persona apartada del pecado, apartada del mundo y consagrada a Él, aunque vivas en el mundo. No importa, pero apartado del mundo y consagrado a Él. Eso es un estado. Una vez que le dijiste sí al Señor Jesucristo, alcanzaste por su gracia ese estado. Pero ser santo en el Nuevo Testamento es también un proceso. Fíjate, esto parece una paradoja, pero es real. Es un estado, pero también es un proceso. El estado se puede alcanzar en un momento, pero un proceso nunca es un momento, ¿verdad? El proceso es gradual, es poco a poco. Este proceso empezó el día que tú te entregaste a Jesucristo, que tú te rendiste a Jesucristo. Y ese proceso ha continuado día a día y aún hoy continúa. ¿Cómo va ese proceso en tu vida? Yo no sé. Yo no sé si va bien o va mal o no sé. Pero ese es el proceso que va ocurriendo y mediante el cual nuestras vidas son, y esta es la palabra que se usa en la Biblia, santificadas. Un proceso que la Biblia llama santificación. Repita la palabra para que se entienda. Santificación. Por cierto, mira lo que dice la Biblia. A los que han sido santificados en Cristo Jesús. Esto me da idea a mí de un estado que ya alcanzaron. Porque dice, han sido ya santificados en Cristo Jesús. Y mira lo que dice también, y llamados a ser, esto me habla a mí como de un proceso que todavía no se ha acabado. Llamados a ser, ¿qué cosa? Un pueblo santo.
Así que ahí veo las dos cosas. Veo un estado que ya yo he sido santificado por el Señor Jesucristo. Ya yo he sido apartado del mundo. Él me llamó, me tomó, me atrajo hacia Él y me apartó. Y me consagró para Él. Por gracia. Pero a la vez ha comenzado en mi vida un proceso de santificación para que yo pueda realmente llegar a ser, ¿qué cosa? Santo. Mira lo que dice de ese proceso, dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Mi querido hermano, mi querida hermana, Dios no te llamó a ser popular. Dios no te llamó a ser exitoso o exitosa. Dios no te llamó a hacer mucho dinero. Dios no te llamó a tener muchos amigos. Dios no te llamó a que te den muchos likes en Facebook. Dios no te llamó a ser que tú puedas estar apartado del pecado y que tú puedas vivir ahí una vida consagrada a Dios. No importa lo que haga la gente a tu alrededor, porque ese es nuestro mayor problema, que pensamos que todo el mundo hace. ¿Sí puedes? ¿Sí puedes? No aquí, que es un país libre. Piensa ahora mismo cuántos hermanos nuestros viven en países donde es un delito criminal ser cristiano y manifestarse como cristiano, y sin embargo allí donde viven, allí donde están, ellos se manifiestan como personas que son diferentes. Pero es que el Señor nos llamó a vivir vidas santas. Y dice este otro pasaje, vivan ustedes de manera totalmente santa, así como también es santo, ¿quién? El que lo llamó. Dios es santo. Y Él por tanto espera que nosotros seamos santos también. Y dice el pasaje en Efesios 4:1, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, ese fue Pablo, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Esta es otra manera de decirlo. Pablo le está diciendo, el Señor los llamó, ustedes sabían. Ahora yo les suplico que vivan de una manera digna de ese llamado. Compórtense de una manera digna de ese llamado. Ustedes se titulan a sí mismos cristianos. Ok, ahora vivan de una manera digna de ese nombre. Ustedes dicen que son seguidores de Jesucristo. Ahora hace falta que se comporten de una manera digna de eso. Ustedes dicen que Jesucristo un día los agarró, los llamó, los hizo nacer de nuevo, los bendijo, los salvó. Ok, ahora vivan de una manera digna de ese llamado. Lamentablemente muchas veces nosotros con nuestras acciones, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de conducirnos, con nuestra manera de comportarnos, no aquí adentro más o menos. Sí, más o menos. No, allá, y ni tampoco, allá afuera. Allá afuera. Allá afuera. Por suerte o por desgracia, porque no sé si es para bien o para mal, bueno, para las dos cosas. Hoy en día, la epidemia
que más afecta a las personas, incluso a los cristianos, es la epidemia de reflejar todo lo que hago en las redes sociales. Lo cual en cualquier sentido es un error, pero bueno, eso es otro tema. Porque tú no tienes por qué poner en las redes sociales todo lo que tú haces y a todos los lugares donde tú vas, y no tienes por qué. Eso es un error, pero eso es otro tema. Pero ahora lo que estamos hablando es el punto, ok, tú lo haces, tú lo quieres hacer, ese es tu problema, tu decisión. Pero como decía, por suerte o por desgracia, ahí está, y mucha gente, no voy a decir todo el mundo para no pecar de exagerado, pero mucha gente lo pueden ver, para bien o para mal. Porque algunos podrán ver que tú realmente estás viviendo una vida diferente, pero otros cuando te vean en las redes sociales van a decir, y esta persona que yo sé que el domingo estuvo en la iglesia, y esta persona dice que es cristiano, y mira aquí lo que está haciendo, y mira aquí en donde está, y mira con las compañías con las que anda, y mira aquí. Dice el apóstol Pablo, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido. Finalmente, decíamos que hemos sido llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. Hemos sido llamados también a ser santos. Pero hemos sido llamados también a compartir la buena noticia. Pastor, ¿dónde dice la Biblia algo de buena noticia? Muchas veces en la Biblia se habla del evangelio. Ahora, aunque usamos la palabra evangelio en español, evangelio como tal es una palabra griega. No en español, es griega. Y significa buena noticia. Por tanto, sí, la Biblia dice muchas veces buena noticia, lo que pasa es que en vez de traducirlo dejaron la palabra evangelio, pero eso lo que significa es buena noticia. Mira lo que dice el versículo que estaban ustedes recordando hace un momento, y que yo les puse un freno ahí para que lo dejaran ahí aguantado, pero aquí está completo. ¿Quieres leerlo conmigo? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, en este versículo, como es más largo, y no lo quise cortar porque yo sé que es un versículo que conocemos, pero igual yo quiero que nosotros descubramos aquí para qué fue que el Señor nos llamó. ¿Cómo estábamos haciendo con los dos versículos anteriores que lo hicimos? Veíamos el versículo y le preguntábamos el título de nuestra meditación, que es llamados a qué. Vamos a decirle a este pasaje lo mismo. Tú mismo verás, haz este ejercicio, mira el pasaje y ahí en tu mente dile al versículo, llamados ¿para qué o a qué? Y mira a ver qué te responde el versículo. Para que de Dios. Sí, obviamente, no tienes que repetir aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estás recordando que te llamó. Tú puedes decir el Señor, ¿verdad? Pero al final, ¿a qué te llamó el Señor? Para anunciar. Anunciar es decir, es hacer saber a la gente las virtudes del Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Cómo es el Señor? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué ha hecho conmigo el Señor? Es para eso que fuimos adquiridos, dice el versículo. Es para eso que fuimos llamados. De hecho, ¿te acuerdas cuando Jesús llamó a sus seguidores? Como Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. Cuando los llamó, ¿te acuerdas que ellos pescaban y eso? ¿Y qué fue lo que les dijo? Sí. Vengan después de mí. ¿Para que sean qué? Pescadores de hombres. Es una imagen metafórica porque nadie va por la calle tirando el anzuelo así a la gente. Pero entiende que es una metáfora y ellos entendieron porque ellos eran pescadores. Pero lo que quería decir Jesús es para que ustedes vayan buscando a la gente. Ya no van a buscar más peces. Van a buscar a la gente que necesitan venir a mí. Y ustedes los van a buscar. Para eso lo llamó. Para eso lo llamó. Y para eso te llamó a ti y a mí también. Podemos decir
Bueno, antes de eso. Si no me pongo las cojones no veo lo que tengo anotado ahí. Para eso Jesús llamó a aquellos discípulos y para eso existe la iglesia. Para eso existe la iglesia. Repite esa frase. Para eso existe la iglesia. Esta es la misión de la iglesia. Repite la palabra misión. Es la misión de la iglesia, el propósito de la iglesia. La palabra misión es una palabra en español, pero viene de una palabra en latín que significa enviar. Enviar. Por tanto, cuando estamos hablando de la misión de la iglesia, lo que estamos pensando es, ¿para qué ha sido enviada la iglesia? Ahora, yo quiero que tú pienses esto. Otra vez vamos a usar nuestra imaginación. Imagínate que ahora venga de pronto aquí a la Tierra un marciano. No hay marciano, pues, imagínate. O del planeta que tú quieras. Y este marciano no entienda ningún idioma de la Tierra, no se puede comunicar. Este marciano lo único que sí puede hacer es observarlo todo. ¿Ok? Y un buen día descubre una iglesia, un templo, un edificio de estos, y un grupo que se reúne ahí, y le parece curioso. Y él dice, voy a observar este grupo, a ver, este grupo, ¿por qué está aquí? ¿Para qué están? Ahora imagínate que ese marciano nos observara a nosotros o a cualquier otra iglesia. Nos estuviera observando durante un mes, 2 meses, y después regresara a Marte y escribiera un informe. Y yo digo, observé a un grupo de esos humanos que estaban allí ¿para qué tú crees? Diría el marciano. No, él estaba por observar. ¿Para qué diría él que estaba ese grupo allí? Para cumplir una misión. Acuérdate que él no entendía ni español, ni inglés, ni nada. Él solo podía observar. Puedes ir orando, tomando. ¿Todo el tiempo nosotros estamos aquí orando? ¿Todo el tiempo estamos aquí orando? No. Adorando. El concepto de adoración solamente por observarnos no lo iba a entender. Para hablar y escuchar. Para ir a otras personas y hablar. Para escuchar a uno. ¿Cómo que no me diga la gente? Si no te, mira, si te entorpeció la idea del marciano y demás, ok, sí, porque veo algunos que se entorpecieron. Ok, la idea es esta: una persona que no sabe nada de lo que es la iglesia, nada de lo que es los cristianos, nada de lo que es adoración, y observa a un grupo de cristianos domingo tras domingo. ¿Cuál es la idea que se hace? Ese grupo está ahí haciendo ¿qué? No me digas adorando porque no entiende lo que es la adoración esa persona. Están allí, se reúnen, se sientan juntos, están ahí un rato, oyen hablar pan y se van. Para estudiar la Biblia, por ejemplo. Nada más. Nada más. No me digas nada más porque él no observa nada Estudian un más. libro. Sí, abren un libro de vez en cuando, hablan ahí unas cosas, se sientan ahí un rato, se aburren, algunos miran el reloj como diciendo ¿hasta qué hora es esto? Y se van. Y ya, hasta la otra semana. Mi pregunta es, ¿para eso fue enviada la iglesia? ¿Entendería ese observador, marciano o terrestre? ¿Entendería realmente observándonos cuál es la misión de la iglesia? No. Entonces estamos haciendo algo mal. No se ve. Estamos haciendo algo mal. Si una persona que nos observa no puede darse cuenta cuál es nuestra misión, es que no estamos cumpliendo con la misión. La misión de la iglesia no es venir a reunirse aquí los domingos un rato. No es, para eso no es que fuimos enviados. Pastor, entonces ¿por qué hay que reunirse un rato? Para prepararnos para cumplir la misión. Pero si lo único que hacemos es nos quedamos en la parte de la preparación y a la otra semana más preparación y a la otra más preparación y más preparación y más... ¿Cuándo llega el momento de cumplir con nuestra misión? Explícame. Bueno, pero usted no dijo que Y ahora se observaba todo el tiempo. Si observa a una persona todo el tiempo, en Ajá. todo lugar, en todo momento, ahí sí pudiera haber alguna diferencia.
pudiera haber alguno en algunas personas. Te concedo eso. Algunos en algunas personas. Pero acuérdate que estamos hablando de manera general. Estamos hablando de manera general. Como grupo de manera general. Por supuesto, yo sé que hay cristianos, ¿verdad? Pero estamos hablando de manera general. El que observe la iglesia como grupo podrá darse cuenta, solo de observarnos, cuál es la misión que nosotros estamos cumpliendo. No. Esas iglesias que se ven por la televisión, que sientan 3.000, 5.000 personas allí. Cuando tú ves una cosa de estas en la televisión, por eso que tú ves, tú puedes deducir cuál es la misión de ese grupo. Lo único que tú estás viendo de ese grupo es que se sientan ahí y escuchar a las personas que están ahí. Entonces, ¿qué vas a escribir? La misión de este grupo es sentarse todas las semanas durante 1 hora, 2 horas y escuchar a Gwen. ¿Sí? Mire, el Espíritu de Dios motivado por gente diferente a veces, pero la iglesia es una guía por entrar al lado de la iglesia por hacer el trabajo de Dios. Pero aquí nosotros tenemos instrucciones para el Espíritu Santo. Exacto, nosotros tenemos unas instrucciones que tenemos que seguir. El Espíritu Santo es el que nos instruye para que nosotros cumplamos esa misión con la gente. Lo que pasa es que a veces pues no lo estamos haciendo, pero sí tenemos una misión. Una misión quiere decir algo para lo que fuimos enviados. Podemos decir entonces, sí, estamos repitiendo todos estos días que hemos sido llamados. Podemos decir entonces que hemos sido llamados para ser luego enviados. Vamos a darle para atrás. Otra vez, porque si no miraste te lo pediste. Podemos decir que hemos sido llamados para ser luego enviados. Mira lo que dijo el Señor Jesús. Los envío a dar, estaba hablando con el Padre Celestial y le dijo, los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. ¿A qué fue enviado Jesucristo a este mundo? ¿A qué fue enviado? Traer la palabra, el mensaje del Padre, ¿verdad? De reconciliación y por supuesto a ofrecerse el sacrificio por nosotros. De la misma manera, Él ahora nos envió a nosotros también para que le diéramos ese mensaje a la gente. Mira lo que dice en Juan 20:21, después que Jesús resucitó, después de la resurrección, se le apareció a los discípulos y les dijo, como mi Padre me envió, así yo los envío. Me gusta el momento en que Jesús lo dijo. Otra vez, ¿cuándo dije yo? Acabo de decirlo. No sé si me estamos oyendo. Después de su resurrección. No sé si viste la película Reason que estrenaron en los cines hace 2 o 3 años. De este soldado que está como tratando de investigar qué fue lo que pasó con el cuerpo de Jesús después. Y él entrevista a personas y todo esto. Bueno, ahí tiene mucho que ver con eso. ¿Qué pasó con el grupo de los discípulos después de la resurrección de Jesús? Cómo Jesús se les apareció allí. Pero me gusta que Jesús les diga a los discípulos en ese momento, como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. ¿Sabe qué me está diciendo ese versículo? Que la tarea para el cual el Padre envió a Jesús ya se había terminado. La tarea para la cual Él fue enviado, Él la cumplió. Es más, Él dijo en la cruz, ¿cuál fue una de sus últimas palabras? Consumado. ¿Qué quiere decir? Se terminó, se completó. ¿Qué cosa es lo que se completó? Pues la misión que Él vino a cumplir. La obra de redención que Él vino a hacer, la completó. Ahora, después de su resurrección, Él se aparece a sus seguidores, a su iglesia, y les dice ¿qué cosa? El Padre me envió originalmente a mí. En otras palabras, ya eso, yo lo cumplí, lo terminé. Pero ya terminó eso. Ahora empieza la misión de otro. ¿De quién? De ustedes. Jesús está diciendo, yo fui enviado y cumplí. Ahora ustedes son enviados. ¿Ustedes van a cumplir? Jesús cumplió, ¿sí o no? Sí cumplió con la misión. ¿Y nosotros? Ahora nos toca, los apóstoles también. ¿Y nosotros?
buena noticia la tenemos. La buena noticia de Jesucristo, de la salvación, del perdón de Dios. Hemos sido llamados entonces para compartirla. Dice Pablo, ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Copié este párrafo del libro Una vida con propósito que muchos de ustedes conocen. Dice, no podemos mantener en secreto el camino al perdón, al propósito, a la paz y a la vida eterna. Tenemos las mejores noticias del mundo y compartirlas es la mayor bondad que usted le puede mostrar a cualquiera. Imagínate que tú descubras, o una persona que vive en tu casa descubre la cura del cáncer, la cura del SIDA o de cualquier enfermedad de esta terrible. Y tú digas, qué bueno está esto, pero yo no se lo voy a decir a nadie. Eso lo voy a guardar para mí. ¿Estaría bien eso? No. ¿Y por qué si nosotros tenemos la mejor noticia del mundo, que es la noticia de que en Dios hay perdón, hay vida eterna, hay paz, hay un nuevo nacimiento, por qué vamos a retener esas noticias para nosotros? Cuando la Biblia habla de los cristianos, de ti y de mí, nos llaman los testigos de Jesucristo. No somos los testigos de Jehová que andan por ahí, pero sí somos los testigos de Jesucristo, porque Jesucristo dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos llama los embajadores o representantes de Dios. 2 Corintios 5:20. Nos llaman sus mensajeros, porque dice que estamos para hablar de parte de Dios, como delante de Dios hablando, como de parte de Él. Y nos dice que somos sus colaboradores. Dios está haciendo algo en este mundo y Él quiere que nosotros seamos sus colaboradores. Esta es una de las definiciones de lo que es la iglesia. La iglesia es la agencia del reino de Dios en este mundo. La Iglesia Católica enseñó durante siglos que la iglesia es el reino de Dios. Por tanto, no se puede estar, según ellos, en el reino de Dios si no estás en la iglesia. Porque la iglesia, según ellos, y el reino de Dios es lo mismo. Nosotros entendemos en la Biblia que no son lo mismo. El reino de Dios es algo mucho más amplio. Pero la iglesia en este mundo es la agencia del reino de Dios. ¿Sí puedes entender lo que es una agencia ahora? Imagínate una compañía ahora multinacional tremenda, Una que sucursal. abarque países del mundo, y entonces decide abrir aquí en el área de Normandy una sucursal, un branch, como se dice en inglés, una agencia, para promover sus negocios, sus cosas aquí en este lugar. Eso somos nosotros. Esa es la iglesia. Dios tiene su reino. Dios es rey. Lo reconozcan alguna gente o no, Él es el rey. ¿Lo entienden? Amén. Ahora, Dios tiene aquí en este lugar, de su reino tiene una agencia, un branch, una sucursal. Se llama la Iglesia Bautista Hispana de Miami. Somos nosotros la agencia. Y si nosotros estamos en esa agencia, ¿qué seríamos nosotros? Los agentes del reino de Dios. Los representantes del reino de Dios. Sí. Lo único bueno es que no vendemos por precio ninguno, porque esto es gratis. Pero si no hacemos nada, entonces sí, ni gratis ni nada. No es balde, lo que Jesús le encargó a su iglesia se llama la gran comisión. No se llama la gran sugerencia, sino comisión. Es lo que Él nos mandó a hacer. Bien importante. Imagínense si es importante, que se repite 5 veces diferentes en la Biblia, con diferentes palabras, pero es la misma idea 5 veces. ¿Dónde está? Al final de los 4 evangelios, de cada uno de los 4, está la misma gran comisión. Con diferentes palabras, pero es la misma idea. Y al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles vuelve a estar la gran comisión. Con otras palabras, pero es la misma idea. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la gran comisión
de la iglesia, de los cristianos, tuya y mía. Termino con estos párrafos del mismo libro de Una vida con propósito. Dice Rick Warren: empiece. Dile que está al lado tuyo, empieza. Empiece su misión de alcanzar a otros ahora. Tendremos toda la eternidad para celebrar con aquellos que hemos traído a Jesús, pero solo tenemos una vida en la cual alcanzarlos. Y ahora, esto no significa que debería de dejar su trabajo para convertirse en un evangelista de tiempo completo. ¿Entendió esa parte? Sí. Dios quiere que comparta las buenas nuevas donde se encuentra, como estudiante, madre, maestra de preescolares, vendedor o ejecutivo o cualquier cosa que haga. Debería de estar continuamente buscando a personas que Dios pone en su camino con quienes puede compartir el evangelio. Y como iglesia, hay maneras en que nosotros lo podemos hacer. Doy gracias a Dios porque esta iglesia nos falta mucho todavía, pero hay algunas maneras en que esta iglesia lo hace. Yo no sé si tú te involucras o no, pero hay algunas maneras en que lo estamos haciendo. Por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos todas las semanas en nuestras células en diferentes casas, es una manera en que estamos cumpliendo con esta misión. Porque en esas células se invitan personas, vecinos, amigos, gente que viven a veces en el mismo edificio, como el caso de Gladys y de otros lugares allí, y vienen allí y pueden escuchar no solamente las buenas noticias de Cristo, sino que las pueden ver en acción en el grupo de los cristianos. Y esto sucede todas las semanas. Yo no sé si tú eres parte de eso o no, pero yo doy gracias a Dios porque yo puedo ser parte de eso. Cuando tuvimos nuestra escuela bíblica de vacaciones, los hermanos Brewster, Steve y Adita comenzaron allí algo que al principio era de una sola vez, pero lo hemos tratado de repetir y ya lo hemos repetido en un par de ocasiones más. La idea de un día con niños, con jóvenes, con adultos, con el que fuera, salir aquí a este barrio, a esta comunidad, a repartir botellas de agua y tratados y invitaciones y estas cosas. Y es algo sencillo. Eso no cuesta nada, un rato ahí de eso mientras vamos caminando y conociendo personas. Y damos gracias a Dios por el grupo que lo ha podido hacer. Porque esa es una manera en que estamos compartiendo las buenas noticias allá afuera, no aquí. Otra manera que le damos gracias a Dios, porque también en la práctica lo hacemos, comenzó con la hermana Jacqueline, que no está aquí, ustedes saben que está en España, pero que lo ha continuado la doctora Iliana. ¿Dónde está Iliana? Se me perdió allí. Y el hermano Ranulfo, que no está aquí ahora, que fue ir al home este que está aquí atrás de donde nosotros vivimos, en Noble Village, que es un home bastante grande, allí, al grupo que se reúne allí los miércoles de cada doctora, cuando van allí a llevar el mensaje de Jesucristo. De 3 a 4. Cualquier hermano que tenga una disposición puede acompañar. Va a querer comercial. Sí. Ellos no se han mantenido. Al principio se ofrecieron como 15 personas. Ella me acompañó también, Lidia. Lidia la acompañó. Al principio se ofrecieron como 15 personas. Yo les tomé hasta fotografía y les hicimos unas cositas que colgaban aquí así. Miren, se han mantenido Ileana y Ranulfo. Pero Dios los bendiga a ellos, porque han seguido haciendo este trabajo semana por semana. ¿Qué pasa? Que las cosas un día pueden ser una novedad, 2 días, 3 días, pero ya después lo que requiere es de constancia, de perseverancia, de hoy no tengo mucho deseo porque estoy cansado, porque me duele aquí, pero de todas maneras voy a ir porque ahí hay gente que le hace falta. ¿Ven? ¿Ven? Gracias al Señor por ellos que han seguido haciendo ese trabajo. Son maneras de compartir las buenas noticias. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Como iglesia, porque tú eres parte de la iglesia, supongo. ¿Qué estás haciendo tú? El Señor nos llamó a eso, a compartir la buena noticia. Terminamos con el mismo pasaje que empezamos al principio. ¿Lo leen conmigo? Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Sí. El Señor nos llamó. ¿Para qué?
¿Nos llamó a qué? Ser una nación. Por eso nosotros sacamos la idea que dice, hemos sido llamados por Dios con un propósito. Ese propósito incluye ser de Jesucristo, ser santos y compartir la buena noticia. A eso hemos sido llamados. Somos iglesia, somos llamados. ¿Llamados a qué? Ya vimos las 3 cosas hoy. ¿Las recordamos? No va a salir en la pantalla. Ya salió. Hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Hemos sido llamados a ser santos. Y hemos sido llamados a compartir la buena noticia. El Señor te bendiga. Y que nosotros podamos vivir de acuerdo a ese llamado que el Señor nos ha hecho.